Buenas, voy a hablar de Pierre Bourdieu. Pierre Bourdieu, nacido el 1 de agosto de 1930, fue un sociólogo francés que lamentablemente murió en 2002. Él mismo se caracterizaba a sí mismo como dentro del constructivismo estructuralista, como su modelo sociológico. Es decir, que él consideraba la existencia de unas estructuras sociales, nacibles e independientes de la conciencia y de la voluntad de las personas, que ejercían sobre esas personas una capacidad limitante las constreñía y las orientaba sobre sus prácticas em, sociales hacia determinados fines. Él lo que planteaba era que muy difícilmente las personas iban a poder salir de estas estructuras porque significaba salir de la vida en sociedad. Monel explica que la escuela de pensamiento de Bourdieu es muy difícil de eh, clasificar, ya que él tenía muchas influencias. Se lo puede llamar funcionalista gracias a sus influencias durkheimianas y la inspiración que toma de Parsons, pero al mismo tiempo tiene una influencia de una escuela weberiana y marxista. Em, Más todavía, Lerena, quien era un sociólogo español, am, lo considera como un representante de la sociología crítica de la educación, viéndolo casi como un marxista. Es decir, que no hay una clasificación exacta, él está como en el borde entre ellas. La extensa obra de Bourdieu, el estudio de la educación es una parte un poco más breve, pero el punto principal que señala en esta es el mismo que señala su sociología en general. Lo que le interesan son como las formas de herencia de capital cultural que dan acceso a capital social. Es decir, la relación que existe entre reproducción cultural y la social. A Bourdieu lo que le interesa es incluir al mundo de la educación y el mundo de la cultura dentro de la reflexión sociológica en profundidad. Es decir, que él lo ve como ejes centrales de la sociología. Su trabajo central sobre la educación, el trabajo central de Bourdieu sobre la educación, se dio en el contexto de los años 70, físicamente en el Centro de Sociología Europea de París, y junto con estos dos sociólogos, eh, Jean-Claude Chamberon y Jean-Claude Passeron, junto a quien escribió un par de libros de los que vamos a hablar ahora. En ese tiempo entonces escribió con Passeron estos dos libros. El más conocido de estos dos, La reproducción, que es su gran obra teórica sobre la educación, que se publicó en 1970. Y además de eso, un par de años antes, en el 64, aunque no fue publicado en el habla española hasta unos años después, Los herederos, los estudiantes y la cultura. Este es un libro que recoge resultados de investigación que se llevaron a cabo con estudiantes de letras de la Universidad de París. En ese texto, los herederos ya divisaban que el principal obstáculo con el que se iban a enfrentar los estudiantes de clase baja o de clase trabajadora no era del índole económico, sino de índole social. Esto se daba ya que la institución, universidad, escuela, valoraba las aptitudes y actitudes que venían atadas a la clase alta. Es decir, que estos estudiantes tenían un capital cultural, estos estudiantes de clase alta tenían un capital cultural y una facilidad de acceso a la cultura escolar que les facilitaba mucho el acceso a la enseñanza y les facilitaba mucho esta relación con los profesores. Los profesores los veían como brillantes, cosa que les llevaba mucho más esfuerzo a esos estudiantes de clase trabajadora o de clase baja, si lo quieren llamar así. Lo que quieren decir con esto es que la cultura escolar no es neutra, sino que al contrario, la función de selección y diferenciación de la que está encargada la escuela está basada en el origen social de los alumnos. La reproducción es donde elaboran Bourdieu y Passeron una teoría sobre los mecanismos que este ciclo reproductivo usa para completarse. Su interés en este libro es teorizar el cómo se da la relación entre reproducción cultural y reproducción social. Lo que plantean Bourdieu y Passeron es que, ya que los intereses materiales y simbólicos
corresponden a los grupos o clases que están claramente situados en estas relaciones de fuerza, las acciones pedagógicas tienden a reproducir la estructura de distribución que ya se estaba dando, de capital de cultura entre esos mismos grupos o clases, no así que se reproduzca la estructura social. Es decir, que las acciones pedagógicas se dan en función de quienes ya poseen el capital cultural, lo que genera que se mantenga el capital social también dentro de esos grupos. Contenidos trabajados y las prácticas educativas en general no son neutros. Volvemos a esa idea de que no existe esa neutralidad en la educación, sino que las prácticas educativas, los contenidos, son un resultado de la dominación de un grupo social sobre otro. A través del acto educativo se transmite una cultura. Esa cultura que se decide transmitir es arbitraria y es relativa, pero gracias al acto educativo logra imponerse y verse como legítima y universal. La cultura se vuelve estándar. Pero si esa cultura es vista como impuesta, vista como una herramienta de dominación, puede despertar resistencia. Por eso es importante que esa cultura se mantenga enmascarada para mantener esa eficacia en volverse estándar. Como vimos, plantea que el sistema educativo no es independiente del sistema social, pero a su vez no dice que no, que es completamente dependiente. Hay cierto grado de autonomía del sistema educativo. Es necesaria esa autonomía, porque si no, no podría cumplir esta función de reproducción social. Necesita esa autonomía porque esa autonomía le da legitimidad a la arbitrariedad de la cultura que se elige reproducir, que se elige imponer, impartir a los alumnos. También es importante aclarar que la imposición de la violencia simbólica nace de la relación de comunicación, en donde las dos personas, los dos grupos que están interactuando, hay uno de ellos que tiene una autoridad pedagógica sobre el otro. Pero esa autoridad pedagógica no significa autonomía pedagógica. Hay una diferencia ahí entre autoridad y autonomía. La autoridad pedagógica es una delegación de la autoridad necesaria para la impartición de esta cultura dominante de la que venimos hablando. Pero como viene de la cultura dominante, es imposible que sea autónoma, o por lo menos que sea realmente autónoma. Otro de los puntos que Bourdieu remarca mucho en su sociología es la relación existente entre los lugares físicos y los lugares sociales, o los espacios físicos y los espacios sociales. Estos dos conviven en una relación de retroalimentación, donde uno fuerza al otro a segregarse cada vez más. Lo vemos en las comunidades cerradas, en las distinciones entre barrios, entre quienes viven en capital y quienes viven en interior o en frontera. Son distancias, diferencias entre las personas o entre las comunidades, entre los territorios. Lo podemos ver a mayor o menor escala. Diferencias entre la gente que pertenece a una comunidad, va a ciertas escuelas, va a ciertos liceos, a ciertas universidades, y y a qué cultura pueden acceder. Y lo que sucede no es una barrera física la que te impide ir a otros espacios, sino que es una barrera cultural. Diferencian a los grupos sociales de los diferentes espacios sociales. Me parece importante comentar que Bonal plantea que lo que Bourdieu comenta, lo que Bourdieu propone, plantea, cierra prácticamente todos los espacios de lucha y la idea de cambio educativo. Lo que plantea Bourdieu le saca lógica a la demanda por más o mejor escuela y va en contra de la idea que tienen los movimientos de izquierda de trabajar por más educación, lo cual no es muy consecuente con la realidad. Bien especifica que la visión que tiene él del sistema educativo es desmedidamente pesimista y que ignora completamente que como resultado de una homogeneización de la cultura tan fuerte, lo más probable será la rebelión. Porque aunque él habla sobre la importancia de que la imposición de la cultura esté enmascarada, llega un punto que si este ciclo se repite y se repite y se repite, que va a ser evidente. Y en ese momento el ciclo se va a quebrar. También comenta cómo no aparece, como ya lo dije, en el trabajo de Bourdieu, la idea de cambio educativo, pero sí reconoce que la reproducción social a través de la cultura tiene una base dinámica. Entonces no puede analizar esto como algo dinámico y a la escuela como algo estático, no es congruente. Fuera de las críticas o no que puedan hacérseles, o fuera de la validez que tenga o no, o la validez que tenga la teoría de la reproducción
por su contenido y por el momento en el que fue propuesta, por el momento en el que aparece, tiene un alto grado de importancia y fue un punto de inflexión en la sociología de la educación. Bueno, muchas gracias por ver el video, por prestarme atención. Les dejo en la descripción los textos que usé para armar el contenido y la presentación. Muchas gracias.